desde Comarca Sí, nuevamente en un programa de Pensándonos a nosotros mismos, tenemos la posibilidad de dialogar, de conversar con un filósofo, un profesor de filosofía de la Universidad Nacional de Rosario, ensayista, investigador. Vamos a estar con Armando Porati. Gracias, Armando, por estar con nosotros aquí. No, gracias a ustedes, al contrario. Creo que encontrarás alguna familiaridad en el nombre de este programa, de Pensándonos a nosotros mismos, con parte del marco teórico de un proyecto, el proyecto Umbral, en el cual te encontró a vos como uno de los protagonistas de esa obra. Y en ese proyecto Umbral, en la publicación, había un subtítulo, ¿no?, que decía algo así como resignificar la historia para conquistar el futuro, ¿no? Es decir, esta resignificación de la historia implica necesariamente un pensar en términos colectivos, ¿no? Pensar a nosotros mismos en términos colectivos en búsqueda de una conciencia histórica, de manera de que esto sirva como el umbral hacia la conquista del futuro. El proyecto Umbral, por lo menos la edición de su obra, terminó en el 2008. Hay unos elementos teóricos muy interesantes en esta publicación. Uno de ellos es el grado de correlación entre los análisis de Cirigliano en términos de la secuencia de proyectos nacionales o proyectos históricos que caracterizan a nuestra vida política nacional, y un capítulo muy interesante tuyo donde, vinculado con esto, con la secuencia de proyectos nacionales, caracterizás lo que llamás el antiproyecto. ¿Cómo ves hoy, después de haber terminado el proyecto Umbral en el 2008, y cómo caracterizarías el concepto de antiproyecto que definís y desarrollás en la obra de Umbral? Bueno, creo que en tu comentario, en tu pregunta, hay varios elementos. A ver, retomo un poco desde lo primero que dijiste, el subtítulo del proyecto de investigación, que era resignificar el pasado para conquistar el futuro, y la noción misma de proyecto, porque, digamos, y aquí, si querés, entra la deformación o la formación filosófica, ciertas cuestiones que parecen ser terriblemente abstractas en su tratamiento filosófico tienen que ver con la carne misma de la realidad. Por ejemplo, el pensamiento del tiempo. Si pensamos el tiempo como una línea, un tiempo puramente cuantitativo, que en todo caso puede ser el tiempo de las ciencias de la naturaleza, o al menos de las ciencias clásicas de la naturaleza, no sé, las contemporáneas están en otra cosa, no podemos hacer mucho con eso, más que ser arrastrados por la línea. Pero un tiempo cualitativo, tensado por la historia, tensado por los proyectos humanos, es una concepción distinta. Y justamente en ese tiempo humano, en ese tiempo de la historia y también de la vida individual, no hay un presente, no hay momentos separados de presente, pasado y futuro, sino que desde el inevitable presente en el que vivimos, como personas y como pueblos, necesitamos recuperar lo que hemos sido para, a su vez, asumiéndolo, poder proyectarlo, lanzarlo hacia adelante. Pues ahí en la obra menciona algo, se afirma en la obra que el concepto de proyecto nacional, bajo esa denominación, digamos, data de la década del 70. Pero mirándolo ya como proyecto histórico, una cosa más amarcativa, o como proyectos históricos o como proyectos de país, hay por lo menos 7, digamos, que pudieran definirse como tales. Entre ellos, la parte de la historia que le cabe al llamado, identificado como proyecto nacional, e identificado claramente con el discurso del general Perón de mayo del año 74.
Ahí en esta tu publicación y también conjuntamente con el mismo pensamiento de Cirigliano, haces una diferenciación entre modelo y proyecto. Términos que hoy se utilizan a veces ambiguamente, ¿no? Bueno, en realidad siempre se han usado ambiguamente. Sí. Pero hoy en día... Hoy especialmente. Hoy ¿no? especialmente. ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué aclaración pudiera haber? Sí, es un poco lo hemos tomado de Gustavo Cirigliano, ¿no es cierto? En un libro realmente que merece más difusión de la que ha tenido, que es la metodología de proyectos de país, en donde está el esquema histórico básico de los 7 proyectos, porque, digamos, el postulado primero es que toda la historia es nuestra historia. Desde los habitantes, desde los primeros habitantes, el proyecto de los habitantes de la tierra, el proyecto hispano-colonial, el jesuítico, el independentista, el proyecto del 80, el proyecto de la justicia social del 45 y por último, la parte que me tocó, que es la del antiproyecto de la sumisión incondicional, que para poner la fecha simbólicamente más clara, empezaría en 1976, aunque yendo hacia atrás y quizás un par de décadas largas hacia atrás, podemos encontrar las raíces. Ahora, la noción de modelo, y eso es la forma en que lo utiliza el general Perón, ¿no? Un modelo es una propuesta teórica. Puede ser hecha por un intelectual, por un político, por un grupo, o sea, las bases de Alberdi, bueno, el modelo para el proyecto nacional que propone el general Perón, en forma explícita. Un proyecto es cuando una voluntad encarna históricamente ese modelo. En el 80 convivía más de un modelo. Un libro muy poco leído que vale la pena leer es Argirópolis de Sarmiento, que es un proyecto de país, o sea, un modelo para un país distinto, un país fluvial. Era un país soñado, por lo tanto es un modelo. Es un modelo que podría haberse realizado, no es utópico como luego se dijo, pero no se realizó. El mismo Sarmiento presidente puso su voluntad al servicio del proyecto, del modelo alberdiano, porque ya era un proyecto. El modelo en la isla Martín García. Claro, exactamente, sí, con todos los grandes ríos conectando, etcétera. Un proyecto es cuando una voluntad lo pone en marcha. Hemos discutido qué clase de voluntad, si tenía que ser la voluntad popular. Yo insistí y acordamos en que no necesariamente, porque muchos proyectos en nuestro país, en nuestra América y en otros lugares, han sido proyectos dependientes. Esto es, en donde la nación pone resortes vitales de su vida, de su accionar, de sus recursos, de su cultura, bajo la tutela de un sujeto extraño, pero reserva a otros. Y el modelo más claro quizás sea el proyecto del 80, ¿no? Que se pone bajo la tutela del Imperio Británico. Pero ahí hay un sujeto que es una clase devenida oligarquía que tiene muy claro qué tipo de nación quiere, que crea el Estado, que crea por primera vez el Estado, y con una cantidad de luces y sombras que no vamos a entrar en este momento a desarrollar. Es un proyecto dependiente, pero no deja de ser un proyecto nacional. Hay un proyecto de nación. En un antiproyecto, como es lo que vivimos en las décadas, sin duda alguna, del 70 en adelante, aunque creo que, digamos, desde la caída del general Perón en 1955 hasta el 70 y tantos, 76 sin ninguna duda, hay como lo que se llamó un empate técnico. Es decir, tanto las fuerzas populares como aquello que en todo su horror se manifiesta en el bombardeo de Plaza de Mayo, ese agujero negro que es algo así como el acto inaugural de un antiproyecto que aún no puede cuajar porque hay una organización, hay una resistencia, hay un líder, hay todo un entramado social, político, económico e histórico que lo impide. Y que tienen que pasar unas cuantas cosas antes de que pueda realizarse. Un antiproyecto, vuelvo a tomar el hilo, no es un proyecto dependiente. Equivale a la esclavitud personal. O sea, cuando todo, absolutamente todo, se entrega
en la sumisión incondicional a un amo ajeno. Claro, debo entender que vos manejás un par de conceptos que pueden ser controvertidos, ¿no? Sobre todo bajo el concepto del concepto de dependencia. Vos diferenciás la dependencia de la sumisión. Sí. En el marco de un país dependiente, puede coexistir un proyecto nacional aún en las clases que de alguna manera gerencian este proyecto dependiente. Y ahí viene un poco la discusión en el sentido de que muchos nos hemos criado entendiendo que la dependencia implicaba necesariamente sumisión. Vos haces una diferenciación entre proyectos dependientes y el antiproyecto, que implica otra categoría diferente a la dependencia, que es la sumisión. Sí, es que probablemente quienes no somos niños crecimos y nos formamos intelectualmente en un momento en que no habíamos padecido un antiproyecto. Es decir, la dependencia, y yo también, digamos, me crié un poco con ese concepto, implicaba sumisión, entrega. Pero hizo falta una experiencia límite, como fue la de la última dictadura cívico-militar, para ojo, que tampoco esta diferencia la estoy haciendo exclusivamente yo, también ya está hecha en Cirigliano, aunque no desarrollada. Para, digamos, intuir que hay un paso más, a ver, a veces, hablando en un auditorio de clases sindicales, ¿no? Hacía la comparación entre el obrero bien pago y, digamos, dentro de un marco de justicia social, el obrero explotado y el esclavo. Claro. El obrero explotado puede ser terriblemente explotado, pero aún tiene un margen en que conserva, digamos, ciertos resortes de su personalidad que le pueden permitir, incluso en forma relativamente gradual, etcétera, salir o luchar o lo que fuere, mientras que el esclavo no. Vamos a hacer una interrupción y en el próximo bloque vamos a ver si nos podés definir de la forma más sintética posible las características del antiproyecto. Perfecto.